Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y la semana pasada Apple anunció su nueva batería con la tecnología de MagSafe y nosotros ya la tenemos aquí y le estaremos haciendo un unboxing y nuestras primeras impresiones para mostrarte cómo es que funciona este nuevo producto. Comencemos. Bueno, entonces comencemos con el unboxing de este paquete de batería, que es algo bastante pequeñito, pero es bastante fácil poder abrirlo. Apple siempre te coloca esta tirita aquí para poder despegarlo fácilmente. Y entonces vamos a abrirlo y ya tenemos aquí la batería y perfectamente aquí la tenemos. Y tristemente no viene con ningún cargador ni nada, simplemente un paquete con instrucciones y ya. Pero nosotros somos expertos en este canal, así que no necesitamos esto, así que vamos a traer esto por aquí y vamos a quedarnos simplemente con la batería, que eso es lo único que viene en esta caja por el precio de $100. Así que esta batería es, ¿verdad?, un precio bastante alto comparado con otras opciones, pero con todo de tener el logo de Apple y la integración que estaremos viendo prontamente en este video, pues uno paga por esa tecnología. Aquí tenemos entonces el magneto y la tecnología de MagSafe, ¿verdad? Aquí tenemos el imán que se conectaría directamente a nuestro iPhone 12 y realmente no es tan profunda, sino que es bastante como el ancho de un teléfono. Vamos a comprarlo aquí directamente con, este es un iPhone 12 Pro, así que vamos a comprarlo aquí con una funda y es prácticamente del mismo tamaño, es bastante similar, prácticamente son iguales con este teléfono con una funda, así que en ese sentido son, ¿verdad?, no es tan profundo ni tan grande este sistema de batería. Y vamos entonces a comenzar a probarlo. Cabe recalcar que esta funda que estaré probando aquí directamente con este iPhone tiene la tecnología de MagSafe, es un cover oficial de Apple, así que vamos a probar cómo se conecta y ahí quedó fácilmente. Y tenemos seguramente la primera operación, no tiene tanta batería. Quizás vamos a tener que esperar un poco para que se caiga la batería para poder ver la animación y todos los detalles. Aquí ya sacamos un cable Lightning para conectarla directamente a la batería. Y vale la pena recalcar que esta batería tiene un puerto Lightning, así que no es tipo C ni nada por el estilo. Necesita un cable Lightning para poder cargar la batería. Y también entonces en la parte inferior tiene una bombillita, una luz LED, para que entonces, ¿verdad?, podamos ver el estatus de esta batería, si está cargando. Ahora mismo está color naranja, así que seguramente está cargando. Y entonces ya tenemos aquí el teléfono, ¿verdad?, que también está cargando, ya que son una de las funciones de este tipo de paquete de batería, ya que también es un cargador inalámbrico de MagSafe. Obviamente tiene esa tecnología, así que puede cargar el teléfono también inalámbricamente directamente, aunque tenemos el cable conectado a la batería del teléfono. Bueno, ahora que tiene un poco más de batería, veamos entonces uno de los beneficios de utilizar este tipo de batería con la tecnología de MagSafe. Y es que entonces cuando la colocamos directamente en la parte trasera, vemos una animación que entonces nos muestra los detalles de la batería, de este paquete de batería y la batería del teléfono directamente cuando lo conectamos. Otro beneficio de tener esta batería es que si tienes el widget de batería directamente en tu teléfono, vas entonces poder ver directamente aquí cuánto es el porcentaje que tiene la batería de este paquete, para que puedas ver, por ejemplo, en este caso tiene 23% y entonces está cargando la batería directamente desde este iPhone, y entonces eso lo podemos ver fácilmente directamente aquí en el teléfono. Esta batería MagSafe realmente es como un plástico bastante suave, pero no tiene, ¿verdad?, ni silicón ni nada por el estilo como los pasados covers de batería de que Apple hacía para los teléfonos, sino que es un plástico bastante duro y pues entonces es blanco, que quizás entonces cualquier raspazo o golpe sin duda alguna se va a notar y quizás podemos ver algunos, ¿verdad?, raspazos fácilmente en este color blanco. Pero probemos ahora el magneto y realmente podemos hasta agarrar el teléfono directamente por la batería y no se va a caer. Supuestamente vamos a ver cómo se mueve así de lado a lado. Sin duda alguna la pueden mover de lado a lado, pero por lo menos con esta funda de silicón realmente tienes que hacer bastante fuerza. No creo que se te va a salir fácilmente, y como te digo, la puedes agarrar incluso por la batería y no se te va a hacer, así que en ese sentido no va a tener ningún problema. Probemos ahora que también es el magneto directamente conectado al teléfono sin ninguna funda, y sin duda alguna cabe igual. Probemos ahí la fuerza, es prácticamente igual. Recordemos que todas estas fundas con MagSafe tienen otro imán para entonces reforzar aún más este imán que está conectado a los diferentes accesorios como esta batería, la billetera, etcétera. Así que en ese sentido no va a tener ningún problema si utiliza una funda o no. Pero si no utiliza una funda autorizada de Apple con la tecnología de MagSafe, puede ser que entonces no tenga un imán tan fuerte y esta conexión que, ¿verdad?, que te garantiza que no se va a ir a ningún lado. Ya que hablamos un poco sobre la parte estética y funcional en el sentido de cómo se siente directamente en el teléfono, hablemos un poco de qué es lo que nos da esta batería. Y Apple nos dice que nos da entre como un 90-80% de carga. Obviamente dependerá de tu teléfono. Si por ejemplo si tienes un teléfono, ¿verdad?, como el iPhone 12 Pro Max, ¿verdad?, ese teléfono pues con una batería tan grande, pues seguramente no cargará tanto. Por ejemplo, si tienes un iPhone 12, pues entonces ahí sí la batería te va a dar un poco más de duración directamente cuando la coloques en el teléfono. Vuelvo a traer el cable para hablar de una función un poco escondida directamente que provee esta batería, y es que, como ya mencioné, puedes conectar el cable directamente a la batería para entonces cargar también el teléfono y la batería. Pero algo interesante que permite hacer esta batería con la tecnología de MagSafe y también la versión de iOS 14.7 que es necesaria para poder
poder tener acceso a esta función es que entonces puedes conectar el cable directamente al teléfono y entonces el teléfono inalámbricamente va a entonces poder cargar directamente la batería para que entonces puedas tener acceso, ¿verdad? A que también la batería se pueda cargar inalámbricamente. Así que algo reversible, que algo que se había rumorado que el iPhone tenía, pues entonces está confirmado ahora que entonces el iPhone sí permite hacer esta función de poder cargar reversiblemente algo. Así que conecta el cable directamente al iPhone y se encarga entonces la batería. Yo imagino que quizás vas a hacer esto si por ejemplo quieres darle más prioridad de carga al teléfono, entonces cargar la batería después. Pero si entonces si ya es por la noche, etcétera, pues puedes conectar directamente el cable directamente a la batería. Entonces se utilizaría como un cargador inalámbrico para entonces cargar la batería de tu teléfono. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa que nos puede dar esta batería? Bueno, Apple nos dice que la batería tiene unos 1460 mAh, así que sin duda alguna pues va a ser siempre una carga parcial para todos los teléfonos, ya que por ejemplo este iPhone 12 Pro pues tiene una batería de 2815, así que vemos que realmente, ¿verdad?, no va a cargarlo completamente. Y el iPhone 12 Pro Max tiene una batería de 3687 mAh, así que sin duda alguna no va a poder cargar ese teléfono por completo. E incluso tampoco el iPhone mini, ya que se tiene una batería de 2227 mAh, así que los 1460 de esta batería no van a poder cargar la batería ni tampoco ni siquiera del iPhone 12 mini. Apple asegura que cuando utilizas esta batería directamente en tu iPhone va a poder darte como 5 watts de carga, así que realmente no es tan rápido. Y obviamente esto no es posible que sea tan rápido, por lo menos este tipo de batería, ya que pues obviamente se pierde un poco de desempeño cuando se utiliza la carga inalámbrica, ya que ese sistema de carga no es tan eficiente, se pierde mucho en calor, ¿verdad? Y esta parte, ¿verdad?, inalámbrica no es tan eficiente como por ejemplo directamente un cable. También algo que tiene esta batería MagSafe es que entonces para preservar un poco más la batería la batería dentro de esta batería, para que entonces dure un poco más, no va a cargarlo a más de 80-90%, ya que entonces ahí quizás habría mucho calor directamente en la batería y eso entonces pudiera afectar la duración de esta batería. Entonces así que no va a cargar mucho más de 80-90% directamente con esta batería, así que ten eso en consideración. Un detalle bien importante de esta batería es que si la quieres utilizar como un cargador MagSafe para por las noches, etcétera, pues tienes que proveerle un cargador de bastante watts. Apple dice que sea como de 20 watts para que entonces pueda darte la carga completamente rápida, inalámbrica, que suele tener MagSafe, que la estaré colocando aquí en el video para que entonces te puedas beneficiar de ese sistema de carga directamente con MagSafe, ya que entonces pues inalámbricamente, como ya mencioné, simplemente va a dar 5 watts, así que no es tan rápido. A pesar que esta batería utiliza la tecnología de MagSafe, sigue siendo una tecnología de carga inalámbrica con el formato Qi, ¿verdad? Así que puedes utilizarla para cargar otros dispositivos que permitan ese estándar de carga. Por ejemplo, aquí tengo los AirPods y podemos ver que entonces se están cargando inalámbricamente, así que entonces va a poder utilizarla en otros dispositivos como por ejemplo un equipo Android, pero realmente uno está comprando esta batería directamente para poder beneficiarse de la tecnología de MagSafe, pero también la puede utilizar como un cargador inalámbrico con la tecnología de Qi para otros dispositivos. Bueno, este fue un primer vistazo a esta batería con la tecnología de MagSafe. Durante los próximos días estaré probándola para ver qué tan buena es y qué tan útil es en mi diario vivir, pero déjame saber cualquier pregunta que tengas, algo que quisieras que pruebe para entonces traerte todos esos detalles directamente en ese video. Mi nombre es Hernán Rosario y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Nos vemos en la próxima, hasta luego.